Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa, Palabra de Vida Eterna. Programa que se transmite a través del canal de la Iglesia Apostólica Vida Integral, su canal. Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca, los prospere en todo. Porque esta es la voluntad del Eterno, que seamos prosperados en todo. Como el apóstol Pablo le dice a su discípulo: oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, quiero que sepa que los aprecio, los amo en el Señor entrañablemente por el amor de Dios que ha derramado en mi corazón. Ese amor se los comparto, y pues el Espíritu Santo nos edifique en amor siempre para estar fortalecidos en el Señor. Bendito el Señor Jesús. Hoy vamos a tratar un tema, yo diría básico, tema que corresponde a la leche espiritual. Vamos a tomar leche espiritual hoy. Por lo básico del tema, pues coloqué el título en imperativo, para indicar con ello que es de obligatoriedad creer en Jesús si se anhela, si se quiere, si se desea alcanzar la salvación eterna o vida eterna del alma y liberación de condenación. El título es Creed a Jesucristo, que es muy diferente a creer en Jesucristo. Muchos dicen creer en Jesucristo, pero no guardan su palabra. Una serie de rituales para mitigar el grito acusador del alma, una serie de rituales que no conllevan o no son conducentes a lo que está escrito, pues está escrito que en el nombre de Jesucristo es que se obtiene la salvación y vida eterna. Así que el tema de hoy está dirigido a la voluntad del Eterno, que es creer a Jesucristo. Bien, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Aquí tengo mi libreta de apuntes y lo estoy leyendo en la libreta de apuntes. Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Es un pasaje bastante conocido por los lectores de la Escritura. Los lectores de la Escritura tienen pleno conocimiento de este pasaje, puesto que es común hablar de él entre los creyentes. El ciego de nacimiento que recibe la vista. El ciego de nacimiento que recibe la vista es el título de este pasaje que vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice, veamos: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues si le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Bendito el Señor Jesucristo. Este pasaje nos habla de dos cosas importantes. Una de ellas, vamos a empezar por la más importante. Una de ellas, la más importante, es que Jesús se revela a un hombre. Y lo hace a través de un bien que le otorga a ese hombre. La otra es la fe que desarrolló este hombre al recibir el beneficio impartido por Jesús a su vida. Este hombre nació ciego de nacimiento.
Jesús llega a él, voy a narrarle a grosso modo. Ustedes, por favor, lean el pasaje detenidamente. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Lean el pasaje detenidamente. Se los narro grosso modo. Este hombre nació ciego. Jesús llega a él, le coloca, hace lodo con su saliva. Jesús escupe, hace lodo con su saliva, coge polvo, lo revuelve con su dedo, hace lodo y con su dedo se lo coloca en los ojos del hombre. Mire que al este hombre haber nacido ciego, el sentido de la vista era nulo totalmente, lo cual sabía Dios que obligatoriamente había que reconstruir todo el sentido de la vista, todos los órganos que integran, todas las células, es decir, hacer nuevo el órgano de la vista con todas sus componentes. Por eso Jesús hace uso de su saliva y hace uso del lodo a fin de, en cierta forma, configurar su actuar en Génesis al crear al hombre. Y le dice al hombre, ve, lávate al Siloé. Este hombre obedeció a Jesús. Y le digo, el Siloé no estaba a la vuelta de la esquina. El Siloé estaba bastante distante. Aparte de distante, representaba dificultad para llegar a él por la cantidad de callejuelas y recovecos que había que recorrer. Este hombre era ciego, de ello se deduce que le sería muy difícil llegar hasta el estanque de Siloé. Sin embargo, este hombre presuroso avanzó hacia el Siloé sin quitarse el barro, sin decir, pero no pudo sanarme enseguida. Él pudo decir la palabra ya, hubiese sido sano. ¿Por qué me ponen este trabajo? No, este hombre, como oyó hablar de Jesús, como tenía conocimiento de Jesús, sabía que lo que Jesús decía era verdad. Y que si él quería recobrar la vista, tenía que sujetarse a lo que Jesús le había dicho. Y Jesús le había ordenado, ve al Siloé y lávate. Así que este hombre, en obediencia y por el deseo de recobrar la vista, creyó en la frase, ve al Siloé y lávate, y recobrarás la vista. Así, este hombre avanzó decidido al estanque. Y llegó al estanque, tomó el agua del estanque, la hizo mojar con el agua del estanque sus ojos, quitó el lodo de los ojos y, oh milagro, este hombre estaba viendo. Había empezado a ver. Un hombre más de 30 años, ciego de nacimiento, los órganos de la vista secos totalmente, inútiles. No se podía recuperar nada de ellos, mas el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo, nuevamente estableció vista para ese ciego a partir del lodo que es el que conforma al hombre. No el lodo que hizo Jesús, no el polvo que tomó Jesús, sino el polvo que tomó el Eterno para crearlo. Y Jesucristo, al ser el tabernáculo del Eterno, tenía pleno conocimiento cómo hacer las cosas para que este hombre tuviera un nuevo órgano de la vista. Y el hombre recuperó la vista, gozoso, volvió a la ciudad. La gente lo miraba. Decía, ¿no es este el ciego el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él, lleno de orgullo, inflando el pecho. Imaginemos a ese hombre la felicidad que lo embargaba. No conocía el color de las flores, no conocía el color del cielo,
Nunca vio un rostro alguno, nunca vio rostro alguno. Pudo ver las calles, las personas, el templo, todo, el rostro de sus padres. Pudo verse a sí mismo reflejado en las tranquilas aguas del Siloé. Este hombre estaba feliz. Y este hombre tenía plena concepción de quién le había dado la felicidad, de quién le había dado la vista. Este hombre agradecido empezó a hablar de Jesús mil maravillas y más. Cuando llega a la ciudad, los religiosos principales de la época empiezan a interrogarlo. Le dicen, ¿tú naciste ciego? Él dijo, sí, yo nací ciego. Claro que nací ciego. Entonces, ¿cómo ves ahora? El hombre le narró, le mandó un mensaje directo al corazón, solo que ellos no lo aceptaron, que les tocó el corazón. Fueron rebeldes a la palabra. Le dijo, aquel hombre que se llama Jesús, aleluya. Imagínese la emoción expresada de este hombre al decir esas palabras. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo con su saliva, untó mis ojos, fui al Siloé como él dijo, le obedecí y regresé viendo. Jesús de Nazaret. Los fariseos se le dijeron, nosotros sabemos que este hombre no es profeta. Los fariseos le preguntaron, ¿qué dices tú de este hombre? Él dijo que es profeta. Los fariseos le dijeron, no sabemos de dónde viene. Nosotros somos discípulos de Mosé. Este hombre le dijo lleno de gozo, que de dónde venga. No es lo importante aquí. Lo importante aquí es que, siendo yo ciego, ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta del mal, a este oye. Además, no se ha visto que un pecador abriera los ojos de los ciegos. Si éste no viniera de Dios, no podría abrir los ojos de los ciegos. Y este hombre decía verdad, porque en Isaías 9 es claro cuando Jesús dice, he venido para dar vista a los ciegos, a los presos, apertura de la cárcel. Este hombre decía lo que de su corazón salía. Había creído en Jesús. Había creído a Jesús. Y al creer a Jesús, obedeció su palabra. Y al obedecer la palabra de Jesús, obtuvo su deseo de cobrar la vista. Porque aquel que le cree a Jesús, ve la gloria de Dios. Los fariseos dijeron, naciste tú del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Cuando el hombre es expulsado es que se le aparece Jesús nuevamente. Y es que sucede en la parte que leímos. Oyó Jesús que la habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Este hombre, ciego de nacimiento, al ver la manifestación del poder de Dios por medio de Jesucristo, es decir, el Espíritu Eterno que reposaba en ese tabernáculo, al ver la materialización de este poder que reposaba en ese tabernáculo, creyó en ese
que era el portador de la verdad única del Eterno para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Porque no hay otro medio para alcanzar la salvación. Este hombre, al obtener ese beneficio, adoró a Jesús. Y lo adoró de manera franca, sincera. Fíjese cómo este hombre no le importó que la sociedad dijera todo lo que quisiera decir. Que la autoridad religiosa de la época lo expulsara. No le importó ese estado de expulsión. Pero sí le importó el grado de inclusión que Jesús le hacía al reino de los cielos. Tuvo por más valor el aprecio de Jesús que el aprecio de los hombres. Eso es creer a Jesús. Eso es creer a Jesucristo. El apóstol Pablo, en otra esfera, ya no en la esfera de obtener un beneficio directo, ya no en la esfera de palpar y tocar a Jesús, ya no en la esfera de que Jesús haga lodo con su saliva y los dedos de Jesús toquen al beneficiado, no en esa esfera, ya es en la esfera neta de creer sin ver. De creer sin ver. Por eso es que nosotros somos más bienaventurados. Bienaventurados los que creen sin ver. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que el apóstol Pablo emplea dos términos que son certeza y convicción. Aquel hombre que era ciego de nacimiento tuvo la certeza de que si Jesús decía que fuera al Siloé y se lavaba, él recobraría la vista. Y por ello obedeció y avanzó. Y a cada paso que daba, la convicción, es decir, se afirmaba en el dicho que Jesús le había dicho. En el dicho que Jesús le había dicho. Esa afirmación permanente en los dichos de Jesús. Eso es lo que se conoce como convicción o desarrollo de convicción. Aquel hombre no vio las circunstancias adversas para llegar al estanque de Siloé. Dentro de él estaba la frase: ve y lávate en el Siloé y recobrarás la vista. Esa frase le resonaba como tambores en medio de la selva, como tono suave del arpa, como viento suave que refresca, como el tic-tac del reloj. A cada paso que avanzaba, él se decía: estoy a un paso menos de ser o de seguir siendo ciego. Estoy a un paso menos de seguir siendo ciego. Estoy a un paso menos de seguir siendo ciego. La convicción que aquel hombre desarrolló le permitió ver la gloria de Dios. El apóstol Pablo emplea los términos y los dirige a nosotros, que hemos alcanzado la postrimería de los tiempos.
que hemos alcanzado poder tener la bienaventuranza de creer sin ver. Bienaventurado el que creyó sin ver. Es esa certeza, es esa convicción que debemos tener para poder creer a Jesucristo. Creed a Jesucristo. Creed a Jesucristo. Creed a Jesucristo indica obedecer su palabra. Todo aquello que está escrito. Despoblar la mente de argumentación humana. Despoblar la mente de razonamiento humano. Despoblar la mente de interpretaciones humanas. Despoblar la mente de filosofía y huecas sutilezas, a fin de que Cristo se apodere de nosotros y actúe en nosotros, a fin de que en nosotros se dé la revelación que Él ha preparado para los que le aman en verdad. Y creer a la verdad de Jesucristo no se requiere fuerza humana, no se requiere esfuerzo humano. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque estaba bajo la ley. Y la ley dice: el que hiciera estas cosas vivirá todo. La gracia es un asunto diferente. El mismo Pablo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Ya no hay que hacer obras de la ley. Ya no tienes que hacer obras. Ahora necesitas creer. Y como tú tienes y yo tengo capacidad de libre albedrío, podemos decidir libremente y decirle al Señor: Señor, quiero creer, ayúdame a ver. Señor, quiero creer, ayúdame a ver. Porque Jesús también le dijo al hombre que él le había hecho recobrar la vista, le dijo: he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que dicen ver, sean cegados. Nos corresponde a nosotros darle la libertad, concederle la autoridad, permitirle al Eterno en la persona de Jesucristo, porque hay algo que debe usted tener claro. Cristo es el que ha sido designado por Dios para salvar a la humanidad. No solo a usted ni a mí, sino que a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres. Vamos a leer porque lo que está escrito, escrito está. Y usted y yo debemos creer es a lo que está escrito, no a razonamientos de hombre ni a razonamientos de reyes catalinos. Sí, es ministro del Eterno, sí es verdad, pero si su palabra no se ajusta a la verdad, yo la cuestionaré siempre. Y usted debe cuestionar cuando usted perciba que hombres usan la palabra de manera torcida para persiguiendo sus propios beneficios. Y no está pecando. Está representando bien el reino de los cielos. Bien, leamos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 1,
versículos desde el 1 hasta el 3. Aquí lo tengo en la libreta de apuntes. Léaselo por favor. Es importante que usted se nutra con la palabra de verdad y empiece a desarrollar la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito el Señor Jesús y bendita su revelación. Leamos. Dice, Dios, habiendo hablado, ese texto me lo sé de memoria, lo he memorizado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Ojo con lo que viene ahora. Mire el juego que hace Pablo, el juego de palabras que hace Pablo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Ojo con lo que viene. Siendo él el resplandor de su gloria. Y ese siendo el resplandor de su gloria, ¿no le recuerda la petición de Moisés? Cuando Moisés le dijo, déjame ver tu rostro. Dios le dijo, no hay quien vea mi rostro y viva, pero te mostraré mi gloria. Y él vio la figura de Jesucristo, cuando iban y le decían, santo, santo, santo. Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es en ese nombre. Por eso es que le digo, creed a Jesucristo. Y ahora le voy a usar una antonomasia. Creed al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pablo es preciso, objetivo en sus expresiones para indicar que este Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Así lo dice él en otra parte bíblica o texto bíblico. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Mas, como heredero del rey David y cumplimiento de la promesa hecha a David, que no faltaría rey en su trono, vino como hijo del hombre, haciendo alusión a David. Vino como hijo de Dios, haciendo alusión a la entronización del rey. Bendito el Señor Jesucristo. Estos misterios, le dije que era leche, pero ya no es leche. Estoy complementando la leche con alimento sólido. Porque el alimento sólido lo reciben quienes han alcanzado madurez espiritual. Este Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más también es el Hijo del Hombre, más también es Padre eterno, Príncipe de paz. Es el que actuó en este ciego para quitarle, vamos a usar un término, esa maldición, para quitarle ese mal, porque para eso vino Cristo. Cristo lo dijo en alta voz. Yo para esto he venido, para dar libertad a los cautivos. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad.
a esta verdad dicha por Cristo y no interpretaciones humanas, no razonamientos humanos, que buscan concordar en las Escrituras doctrinas que no existen en las Escrituras. Sin embargo, usan la Escritura para perdición de sí mismos, porque tuercen las Escrituras. Así está escrito. ¿Qué es Cristo? El medio único y absoluto por el cual Dios se ha manifestado para poder salvar a los hombres. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este texto tiene muchos elementos. Vamos a analizarlos muy brevemente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Jesús dijo, no he venido para juzgar, sino que mis palabras juzgarán al mundo. Porque vino el hombre, el Hijo del Hombre, que ni comía ni bebía, y le dijeron, demonio tiene. Porque vino el hombre que comía y bebía, y dijeron, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de prostitutas y publicanos. Jesús dijo, más la sabiduría justifica a los que la poseen. Por eso se establece un día en que juzgará al mundo, porque las palabras de Jesús juzgarán al mundo, puesto que las palabras muestran cómo se puede escapar de la condenación eterna. Las palabras de Jesús dijo, con justicia, porque Cristo es justicia de Dios para los hombres. Cristo es justicia de Dios para los hombres, porque solo en Cristo podemos ser justificados. Y al estar justificados en Cristo Jesús, somos justicia de Cristo en Dios y para Dios. Por lo cual se dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, sino en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Por aquel varón, ahora sí vamos a leer el texto completo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Espíritu Eterno levantó a Cristo de los muertos, por cuanto era imposible que la vida fuera retenida por la muerte. Era imposible que el creador de la vida lo retuviera a una criatura de él, porque Dios fue quien creó la muerte al condenar el pecado en la carne, y la paga del pecado es muerte. Vea cómo la Biblia toda se compagina. No hay nada suelto ni extraño en la Escritura. Que hay unos que las tuerzan, problema de ellos. Que hay unos que busquen su propio provecho y por eso tuercen las Escrituras, problema de ellos. Pero aquí, con la ayuda del Eterno e inspirado por el Espíritu Santo, te aseguro que compartiremos los escritos bíblicos tal y cual como ellos enseñan. Porque esa es la voluntad de Dios, que siendo instruidos en la verdad, también anunciemos esta verdad. Como dice el apóstol Pablo, refiriéndose al obispo, es necesario que el obispo transfiera e enseñe la verdad tal como le ha sido enseñado. Porque Cristo
si creemos en Él y abrazamos sus enseñanzas, seguramente nos permitirá ver la gloria de Dios el día a día, del día a día, el día a día, del día a día en nuestras vidas. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque este varón que fue designado nos conoce. Porque este varón que fue designado sintió nuestras debilidades, sufrió nuestros dolores, llevó nuestro castigo, llevó nuestra paz sobre Él para que nosotros la disfrutáramos. Porque este varón que fue designado es el tabernáculo del Eterno, bendito Dios. Porque este varón que fue designado es el tabernáculo que vio Mosé. Aleluya. Oh, santo. Este tabernáculo llamado Cordero de Dios, este tabernáculo llamado Hijo del Hombre, este tabernáculo llamado Mesías, este tabernáculo llamado Cristo, este tabernáculo llamado Anciano de Días en Apocalipsis. Este tabernáculo es el camino, la verdad y la vida, al cual hacemos bien en estar atento a sus enseñanzas, porque al estar atento a sus enseñanzas surgirá lo que Él quiere. Creed a Jesucristo. Dios les bendiga. Os quiero mucho.